Grabar. Muy bien. Ya estamos grabando, ya estamos compartiendo pantalla. Y bueno, les quiero dar la bienvenida a esta tarde, que se va a llamar, de acuerdo a lo que hemos venido viendo, Fundamentos y consecuencias de la visión trascendente de la vida humana. Para lo cual quiero comenzar con una advertencia que dice así, la podemos ver en pantalla. Todos los conocimientos actuales sobre este tema constituyen una llamada al realismo moderado, al conocimiento de la verdad en sí, objetiva, tangible, ontológica, sin añadir ningún elemento mágico, sobrenatural, esotérico o desconocido. Tampoco necesariamente religioso. Es ciencia pura al amparo de la filosofía pura. Me regreso al concepto de realismo moderado. ¿Qué es esto del realismo moderado? Bueno, en realidad podemos observar que las personas de pensamiento realista son pocas y aun siendo pocas se pueden dividir en tres grandes grupos. Y así tenemos el realismo absoluto, que sostiene que cualquier cosa que vemos es real por el hecho de estarla viendo. Así que si un realista absoluto ve en una carretera un manto de agua, jura y perjura que ahí hay agua. Aunque la física le pueda demostrar, y una investigación más profunda, que se trata de un espejismo y que allí no hay agua, sino desierto, arena nada más. Este ejemplo sirve para evitar tragar ruedas de molino. Hoy tenemos acerca de esto un ejemplo aturdidor. Y es que al día yo recibo un promedio de 5, a veces más, pero el promedio es 5 videos que mis alumnos, mis amigos, mis parientes toman de internet, de YouTube o de donde los encuentren y me mandan, ¿ya viste, Juan Bosco, qué cosa más terrible? El fin del mundo ocurrirá el 21 de octubre del 2021. ¿Y quién lo dice, oye? No, es que es un extraordinario pensador español de nombre Damián Galerón. Velo, vale la pena que lo veas. Y le contesto, mira, yo conozco a este señor desde hace 15 años y es un charlatán con mucho público y ha logrado tener cientos de miles de seguidores que pertenecen al realismo absoluto. ¿De cuál clase es este realismo absoluto? Pues de los que se tragan ruedas de molino sin someterlas al prisma de la realidad objetiva. Del otro lado, tenemos ya no el realismo, sino el escepticismo absoluto en el extremo opuesto. Aquel que dice nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira. Y a esas personas yo les digo, bueno, pues quítate los lentes para que veas el color de la realidad como ella es, no como tú te la imaginas y no como la estás viendo, porque la realidad tiene su propio color, sin importar de qué tamaño, de qué aumento y de qué color sean los lentes que te pusiste. Del otro lado, pues, tendremos el escepticismo, ese tan famoso de que nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira, tan falso como el realismo absoluto o exagerado, en donde las personas se tragan todo lo que ven sin mayor análisis. ¿Qué es el realismo moderado? Bueno, el realismo moderado, que es el que hoy vamos a utilizar para exponer este tema candente, trascendente para nuestra vida, porque no se pueden conocer estas cosas y quedarnos como si nada. Hay una famosa novelista que como novelista es extraordinaria y como filósofa tiene aciertos, pero tiene muchos errores. Esta novelista se llama Ayn Rand y escribe varias novelas, una de ellas que es mi favorita, que se llama Los que vivimos. Y en esta novela ella plantea en boca de uno de sus personajes que nada hay tan subversivo como las ideas, que nada hay tan liberador como las ideas. Y dentro del mundo de las ideas, la que más puede cambiar la vida de las naciones, de las personas y de las familias es la metafísica. Aquello que trasciende los sentidos, aquello que no podemos ver con la vista, con la mirada,
aquello que no podemos escuchar con los oídos, las orejas, aquello que no podemos percibir con el olfato o el gusto, pertenece al mundo de la metafísica. Y voy a poner algunos ejemplos de lo que es el realismo moderado después de definirlo. El realismo moderado tiene en la más remota antigüedad sus raíces. Podemos decir que el primer gran realista moderado fue Sócrates, cuando dijo de manera exagerada, intencionalmente exagerada, su famosísima frase de solo sé que no sé nada. Pero lo perfecciona de modo extraordinario, no directamente Platón, que fue discípulo casi directo de Sócrates, y que incluso su obra literaria, Los diálogos de Platón, son la exposición de las doctrinas socráticas, sino Aristóteles. Y Aristóteles es el primer gran filósofo, estamos hablando del año 330 o 40 antes de Cristo, cuando dice, la verdad y la realidad son absolutas. ¿Qué es lo relativo? La percepción que tenemos de ella. Contundente. Este es el marco en el que nos vamos a ubicar. La verdad y la realidad son absolutas. Ellas son lo que son con independencia de lo que el sujeto observador cree que son. Porque esta verdad, esta realidad es anterior a mí y a todos nosotros. Es superior a mí y a todos nosotros. Y es independiente de mí y de todo ser humano que percibe la realidad. Así que nos ponemos entonces las pilas y vamos a buscar, en términos de lo que es la vida humana, aquello que trasciende los sentidos. Si nos quedamos en el realismo absoluto, pues la muerte física cancela todas nuestras posibilidades. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y la gente en esta postura dice, nadie ha regresado del más allá para decirnos que hay vida después de la muerte física. Así que no es que yo no crea, dicen este tipo de personas, no es que yo no crea que hay algo más allá. Sé que no hay algo más allá, porque mis sentidos, ni la vista, ni el oído, ni el gusto, ni el tacto, ni la sinestesia, me indican que pueda haber algo después de la muerte. Y estas personas que cancelan toda posibilidad de conocimiento, les pongo un ejemplo. Un par de ejemplos para demoler su tesis. Y este par de ejemplos lo voy a hacer como si estuviera ocurriendo ahorita. Imagínense que un día yo los invito a mi casa, que espero que algún día pronto sea factible, tomarnos una copita de Oporto o de un buen coñac francés, y me encuentran en mi despacho detrás de un telescopio. Y me preguntan, ¿y qué estás viendo, Juan? Y yo les contesto, pues estoy viendo microbios. ¿Qué pensarían de mí? Pues a este cuate ya se le botó la canica, ¿no? Ya no le funcionan las neuronas. ¿Cómo dice estar viendo microbios con un telescopio? Y no solo, en la siguiente invitación me encuentran detrás de un microscopio y me preguntan, ¿y qué estás viendo, Juan Bosco? Y yo les contesto, estrellas. Entonces sí me meten a la Castañeda, ¿no? Me dan algún antipsicótico para que regrese a la realidad. Bueno, pues de la misma forma, como no se pueden ver los microbios con telescopio, ni las estrellas con microscopio, de la misma manera, las ciencias más populares, más comunes, que han venido tomando carta de tiranía, de conocimiento único, desde fines del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, y sobre todo desde fines del XIX, con la Revolución Industrial, pretender resolver los enigmas de la existencia humana basándonos en las ciencias es tan absurdo como pretender ver microbios con telescopio o estrellas con microscopio. Así de impotentes son las ciencias para hablarnos de ciertas cosas y descubrir lo que es. Por ejemplo, ¿qué hace la metafísica
cuando hablamos de biología? Muy sencillo. La biología nos puede explicar cómo funciona la vida una vez que ésta existe. Pero la biología no nos puede explicar el origen de la vida. Eso lo hace la metafísica, dentro de la filosofía realista. La vida, pues, no puede ser explicada por la biología. Lo único que nos dice la biología es cómo funciona un ser que ya está vivo. Cómo se reproduce, cómo nace, cómo se multiplica, cómo muere, cómo se alimenta, etcétera. Pero la biología no nos va a decir cómo es que alguna vez comenzó la vida. No puede, no está en su naturaleza, no está en su campo de ciencia específica y concreta explicarnos el origen de la vida. Solamente cómo funciona la vida. Lo mismo pasa con la astronomía. La astronomía no nos puede explicar cómo fue el inicio de los astros, cómo fue el inicio del cosmos. La astronomía solamente puede estudiar los astros una vez que estos existen, pero no nos puede decir nada. La astrofísica por sí misma no puede explicarnos el origen de los astros, ni de la creación. Tenemos que recurrir a la metafísica, que es la madre de todas las ciencias. De hecho, los grandes científicos de todas las épocas, posiblemente los primeros grandes científicos, no posiblemente, seguramente los primeros grandes científicos fueron griegos, como aquel famoso que descubre el principio de la flotación de los cuerpos, Arquímedes. Estaba él bañándose muy cómodamente y de pronto la ciudad donde él vivía fue invadida por un ejército invasor, por un ejército enemigo, y precipitadamente soltó la llave de la habitación donde él estaba y esta llave se hundió en el agua. Y en esos momentos gritó, ¡Eureka, Eureka! Ya lo tengo, quiere decir Eureka, ya lo descubrí. ¿Qué fue lo que descubrió? Pues el principio universal de por qué los cuerpos flotan o por qué los cuerpos se hunden. Y seguido con sus investigaciones, tanto Arquímedes como los científicos que no usan la metafísica, no nos van a poder explicar el origen del agua o el origen de la llave, a menos que conozcan al fabricante. Pero no nos van a poder explicar el origen del fabricante, porque si nos vamos hacia atrás, tenemos que encontrarnos con un primer ser que produce todos los demás seres. Y si no hay un primer ser capaz de producir todos los demás seres, nunca existiría absolutamente nada. Pero esto no es una demostración física. Tenemos que recurrir a la metafísica de la cual hoy vamos a valernos para poder entender qué sucede con el hombre, con el ser humano, después de morir. Bien, entonces el realismo moderado tiene este punto de partida. La verdad es absoluta, la realidad es absoluta, lo que es relativo es el punto de vista de cada cual. Esta verdad relativa o punto de vista de cada quien tiene tres nombres: verdad moral, verdad subjetiva, pero a mí el que más me gusta, que ya usaba Aristóteles, se llama opinión. ¿Cuántas opiniones hay en esos momentos sobre cualquier asunto en el planeta Tierra? Pues sin exagerar podemos decir que existen tantas opiniones cuantos habitantes existan en el planeta Tierra. Yo puedo opinar que hay 7.500 millones. Otro puede decir, pues hay 7.521. Pero en realidad, ¿cuántos habitantes en estos momentos hay en el planeta? Incluyendo a los que están naciendo a X número por hora. Esa es una verdad ontológica que en esos momentos se escapa a cualquier capacidad de observación. Es anterior, independiente y superior a mí. Porque ¿quién puede calcular con precisión ontológica y precisión absoluta cuántos seres humanos en estos momentos somos en la Tierra? ¿Sí? Pues nadie lo puede hacer.
está fuera de toda posibilidad. Tenemos una opinión aproximada, pero no un conocimiento exacto, preciso, indiscutible. Por eso decimos que en general nuestros conocimientos son cambiantes, son perfectibles, son mejorables, son ensanchables, son profundizables, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca tenemos siempre y todo el tiempo el conocimiento de cierto tipo de verdades. Pero hay cierto tipo de verdades de las cuales tenemos un conocimiento absoluto y perfecto siempre. ¿Cuáles son el tipo de verdades que no están sujetas a discusión? Que son tan evidentes que solo los necios las niegan. Y sí, a lo largo de la historia hay una impresionante cantidad de pseudofilósofos que niegan lo que es evidente para las personas medianamente inteligentes incluso, y que tienen su alma, su corazón, su inteligencia desprovista de soberbia, de necedad, y que humildemente pretendemos conocer la realidad y la verdad como ellas son. ¿Cuáles son estas clases de verdad metafísica que incluso son la base de la ciencia, de cualquier ciencia? La madre de todas las ciencias, la metafísica es una parte de la filosofía, está detrás de la química, de la física, de las matemáticas, de la astronomía, de la biología, de la psicología. Ah, qué bueno que se me ocurrió esta palabreja. La palabra psicología o la ciencia psicológica estudia la conducta humana, ¿sí? Pero no nos puede decir nada acerca del origen de la inteligencia humana o del ser humano. La paleontología nos puede decir cómo fueron los primeros seres humanos y qué pedernales usaban, o si ya conocían o no el fuego, y muchísimas cosas, pero no nos puede decir nada acerca del origen del ser humano. En cambio, la metafísica sí, porque la metafísica nos va a enseñar muchas reglas ontológicas universales y que son indiscutibles. Voy a mencionar solamente 3 o 4, más que suficientes para entender el tema de hoy. La primera regla metafísica no sujeta a discusión, que es evidente y que solamente las personas no soberbias y no necias aceptamos, se enuncia así. Todo efecto tiene un principio de causalidad suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que nada existe por casualidad, que todo existe por causalidad. Vamos a distinguir entre casualidad o caos o eventos sometidos al azar, que en realidad no existen, o estos eventos vamos a someterlos a la lupa metafísica, al exigentísimo principio metafísico que dice, cualquier cosa que existe, cualquier cosa que sucede, sucede porque es el resultado de un principio de causalidad suficiente. Es decir, de algo capaz de causar lo causado. Si no existe la causa capaz de causar el efecto causado, pues no existe el efecto. Entonces aquí la gran pregunta que tenemos que resolver acerca de la visión trascendente de la existencia humana es, ¿de dónde viene la inteligencia humana? ¿De dónde viene la vida humana? ¿De dónde viene la voluntad humana? Porque es evidente que en el reino animal y en el reino vegetal no existe la inteligencia abstracta, existe la percepción sensorial más aguda que la humana, ni duda cabe. Un lince y un águila ven en la oscuridad y a 10 kilómetros de distancia sin necesidad de anteojos largavistas. Pero ni el lince, ni el águila, ni el animal mejor dotado sensorialmente procesa ideas abstractas. Entonces, la primera pregunta que vamos a tener que resolver es esta. ¿Cuál es el efecto? Perdón, me equivoqué. ¿Cuál es la causa del efecto que estamos viendo? ¿Y cuál es el efecto que estamos viendo? La inteligencia humana.
la voluntad humana y la libertad humana. Si somos capaces de aceptar este primer gran principio, formulado por primera vez por Sócrates, perfeccionado por Aristóteles y perfeccionado posteriormente por Santo Tomás hasta niveles extraordinarios y más cerca de nuestro siglo por Jacques Maritain en el siglo XX y en la actualidad por el filósofo de filósofos Bernard Lonergan y otros que son mis maestros como Leonardo Castellani, un argentino extraordinario, vamos a poder entender que el origen de la inteligencia, de la voluntad y del alma humana, del ser humano, no lo explica la biología, no lo explica la física. Tenemos que recurrir a este gran principio, el principio de causalidad suficiente. También se llama causa eficiente. Todo lo que existe tiene una causa eficiente. Si no tiene una causa eficiente, no existe. Punto. El segundo gran principio metafísico al que vamos a recurrir hoy se llama principio de no contradicción. Quiere decir, ojo, que lo que es y no puede ser y no ser a la vez. Yo soy Juan Bosco, Leonel es Leonel, Jorge es Jorge, Pablo es Pablo, y no puede ser al mismo tiempo otra persona que la que ya es. Y también el principio de no contradicción nos lleva a decir, lo que es, y no puede ser y no ser a la vez. Por lo tanto, si una respuesta correcta es no, no puede ser como la chimoltrufia, pues puede que sí, o como el peje, ¿no? Sino que o es no o es sí, pero no puede ser al mismo tiempo, sepa Dios, no puede ser al mismo tiempo sí y no. Se excluyen el sí y el no de modo absoluto y perfecto. ¿Por qué? Porque el segundo gran principio de la metafísica es que lo que es y no puede ser y no ser a la vez. El tercer gran principio al cual hoy vamos a recurrir, no son los únicos, pero este tercero es fundamental para entender lo que vamos a plantear, es lo siguiente. El siguiente tercer gran principio se llama principio o causa final o principio de finalidad. Y así decimos en este gran principio que todo ente inteligente obra en función de un fin inteligente. ¿Y qué quiere decir inteligente? Bueno, pues hay que recurrir a la semántica, a los orígenes etimológicos de la palabra inteligencia, y nos va a decir la raíz latina que inteligencia viene de dos palabras. Inte, interior, leyere, leer. Inteligencia, entonces, es leer dentro de la esencia de los seres. Los animales no leen dentro de la esencia de los seres. Los seres humanos podemos leer dentro de la inteligencia de los seres, de tal manera que una sola palabra, cualquier palabra que ustedes piensen en estos momentos, la podemos pronunciar en 1000 dialectos diferentes. Si conocemos los dialectos, la vamos a poder entender. Pero el animal, acostumbrado a un sonido, ¿sí? Si el animal aprende a mover la pata derecha delantera con la palabra padre, si pretendemos que él mueva la pata derecha delantera con la palabra father, no lo va a hacer. Porque no puede traducir. Solamente podemos traducir los que tenemos pensamiento abstracto. Si el animal está acostumbrado a un reflejo condicionado con el color rojo, lo podemos condicionar con el color amarillo, pero no va a poder escoger sus respuestas nunca, porque el animal no escoge respuestas. El animal obedece aquello que ha aprendido por reflejos condicionados, que generalmente se los metemos los humanos, como a los perros o los delfines educados, pero su propia naturaleza no le permite escoger. ¿Por qué el animal no escoge? Porque no tiene inteligencia metafísica. No puede tomar decisiones.
Los seres humanos, al revés, por condicionados que estemos, y esto se probó con las torturas que los rusos ejercían sobre sus prisioneros sacerdotes, obispos, el padre Maximiliano Kolbe, por ejemplo, que escoge morir en lugar de un prisionero. ¿Sí? Pues un perro no puede escoger morir en lugar de su amo. Si muere en lugar de su amo, no es un acto de decisión, es un mecanismo reflejo para el cual ha sido entrenado ha sido transmitido por su especie o entrenado por algún ser humano, pero no es producto de una decisión. Entonces, en el mundo animal no hay decisiones, en el mundo vegetal no hay decisiones, en el mundo humano hay intenciones y hay decisiones. Y muchas veces las decisiones que tomamos, desgraciadamente, más de las veces que pudiera yo desear o cualquiera de nosotros, estas decisiones son tomadas en contra de nuestra propia naturaleza. Como cuando se toman decisiones transgénero, bisexuales, homosexuales, contrarias a la vida, a la salud, el suicidio, que en muchos casos es una decisión, por supuesto. Conozco el suicidio de varios famosos escritores brillantísimos que decidieron poner fin a su vida, incluso algunos músicos como Tchaikovsky, que decidieron poner fin a su vida por motivos muy complejos, pero fue una decisión, no fue un acto de locura, que también se da. Entonces, la gran pregunta que tenemos que contestarnos son tres. Las tres grandes preguntas son: ¿cuál es la causa eficiente de la inteligencia humana? ¿Cuál es la causa eficiente de la libertad humana? ¿Cuál es la causa eficiente de la memoria humana? Fíjense, acerca de la memoria les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar en algo muy, muy sencillo. Este es un disco duro externo. Este disco duro externo tiene una capacidad de 2 terabytes. Y a veces cuando tengo archivos muy pesados, que ya me llenaron la computadora, que tiene una capacidad de 1 terabyte, lo conecto, saco archivos de la computadora y los pongo aquí. Esto tiene tamaño, tiene un peso, tiene una medida y ocupa un lugar en el espacio. Bueno, esto mismo no sucede con la inteligencia y la memoria humana. ¿Cómo lo demostramos? Sencillísimo. ¿Cuánto pesa el cerebro de un sabio? Que almacena una cantidad de información que si tuviera peso, número, tamaño y medida, pues tendría una cabeza del tamaño de un brontosaurio. Pero no importa de qué tamaño tengas la cabeza. La información, el conocimiento, la sabiduría no ocupa espacio. No tiene tamaño, no tiene peso, no tiene medida. Simplemente es. Por lo tanto, no requiere un disco duro externo, no requiere una cabeza más grande para que te quepa más información. Si hablas 80 idiomas, como el cardenal Mesofante, un famoso cardenal italiano del Renacimiento, que se le reconocen 60 idiomas y varios slangs o dialectos, él no tenía una cabeza más grande, como si yo quiero meter 60 archivos muy pesados en esa computadora, no caben, tengo que usar un disco duro externo que tiene peso, tamaño, número y medida. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la causa eficiente capaz de producir una inteligencia, una voluntad y una memoria que, ojo, no ocupan espacio? No ocupan espacio. Incluso hay algunos tontos que tienen una cabezota mucho más grande que los listos. Hace muchos años se creía que los inteligentes tenían un cerebro más grande que los tontos. Y se descubrió cuando se analizó el cerebro de Einstein que tenía un cerebro un poco menor que el común de las personas. Así que, ¿cuál es la causa eficiente de la voluntad, de la inteligencia, de la memoria? Evidentemente no es una causa física. Para eso sirve la metafísica. Y como es evidente que existe la inteligencia,
que existe la voluntad, todos tenemos la experiencia subjetiva de la toma de decisiones constantemente. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque lo decidimos. Y los que no están, pues decidieron no estar, tienen otras cosas que hacer. Es una decisión. Y nuestra memoria. Hemos acumulado experiencias desde la más remota niñez. Es más, se ha demostrado que el ser humano tiene memoria prenatal y que aunque no sepamos, ahí está almacenada de alguna manera, intangible, las experiencias primitivas de nuestra vida. Bien, entonces la segunda causa que vamos a utilizar es o eres o no eres. No puedes ser y no ser a la vez. O eres ser humano o eres animal. O tienes un destino o no tienes un destino. Y aquí voy a plantear el gran drama y yo espero que a la hora de las preguntas me digan cuál es su posición. Voy a plantear una pregunta que solamente tiene una respuesta correcta. Y tiene 3 letras para que la escojan. La pregunta es la siguiente. ¿Qué va a suceder conmigo? No con mi cuerpo, conmigo, con mi persona, cuando yo muera. ¿Qué va a pasar con mi yo? Para que se entienda mejor la pregunta. ¿Qué va a pasar con mi esencia? Repito, no con mi cuerpo material, con mi yo, con mi persona. ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? Opción A, me aniquilo. La aniquilación equivale a dejar de ser para siempre. La aniquilación consiste en carecer de memoria, de presente, de pasado, de futuro, porque el yo, la persona misma, en su esencia, se aniquila. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro, y como lo decía Jean-Paul Sartre durante sus casi 90 años de vida, 80 y tantos de vida lúcida, decía él aquella famosa frase de el ser humano es un ser para la nada en un universo que carece de significado. De pronto, unos minutos, 2 horas, 3 horas antes de morir, descubrió que lo que él había pensado tanto tiempo no era verdad. Pero la opción A, en la que algunos de ustedes podrían decir, yo voto por A, está abierta. Si ustedes creen que muerto el perro se acabó la rabia y que la muerte cancela absolutamente toda forma de vida humana, votamos por A. Vayan pensando. Pero antes voy a dar las otras 2 opciones. La opción B. La opción B es muy simple. No lo sé. No sé si yo al morir me aniquilo. No se trata de decir me gustaría no aniquilarme o me gustaría seguir de alguna manera vivo en otra dimensión o me gustaría que hubiera vida eterna. No. Aquí la posición B es lo ignoro, no lo sé. ¿Qué suceda conmigo al morir? Y la opción C, por si alguno lo quiere escoger conscientemente y va a tener que hacerse cargo de haberla escogido. La A, la B o la C. La C dice así, al morir, mi conciencia liberada del cerebro, que impone límites materiales, se expande al infinito, asume las consecuencias de sus actos y conoce todo lo que es posible conocer para el resto de su eternidad. Esa es la opción C. Vayan votando, vayan pensando. Al rato, cuando entremos a la parte de preguntas y respuestas, me dicen, pues yo voté por A, yo voté por B, yo voté por C. ¿Por qué digo que solo hay una respuesta? Porque hay que escoger cualquiera de las 3. Y cualquiera de las 3 que escojas, pues vas a tener que defenderla. ¿Por qué escoges A? ¿Por qué votas por ser un ser para la nada en un universo que carece de significado? Porque lo que se predica de mí, pues se predicaría de todos los que ya han muerto, de todos los que estamos vivos y de todos los que algún día van a morir, van a nacer y van a morir, y va a llegar un momento en que toda la humanidad quede absolutamente aniquilada. ¿Tiene eso sentido? Bueno, pues los partidarios del nihilismo dicen que no tiene sentido el universo mismo.
Cada quien escoja la letra que más le parezca verdadera en su caso particular. Y pasamos a la letra, al principio C. Todo ente inteligente obra en función de un fin inteligente. Y aquí la gran pregunta que quiero que se vayan haciendo también, para que la podamos debatir en el momento de preguntas y respuestas, es la siguiente. ¿Cuál es el objeto formal de la inteligencia humana? Es decir, ¿qué busca la inteligencia humana? ¿Con qué se satisface la inteligencia humana? ¿Qué es lo que la sacia? ¿Qué es lo que la llena? Y la respuesta correcta es la verdad, la sabiduría, el conocimiento. Ahora bien, el conocimiento puede ser de 4 niveles. El conocimiento más primitivo se llaman datos. Eres una persona que acumula muchos datos. El segundo nivel se llama información. Con los datos generas información. Y el que tiene la información, pues muchas veces genera poder. Tiene poder. Pero hay un nivel más alto. El conocimiento es superior a la mera información. Y el nivel más alto de todos es aquel que al que logras llegar cuando eres sabio, cuando tienes sabiduría. Bien, pero de todas maneras, datos, información, conocimientos o sabiduría, ¿qué busca la inteligencia humana? Invariablemente se satisface únicamente con la verdad. Ahora bien, ¿con cuánta verdad? ¿De qué tamaño es la verdad que busca la razón humana? ¿Es relativa? ¿Es cambiante? ¿Es opinable? ¿Es discutible? ¿Es modificable? ¿O es la verdad absoluta, única, ontológica, anterior, superior e independiente de mí? ¿Con qué se satisface la inteligencia humana? Lo dejamos para la hora de preguntas y respuestas. Y la otra cuestión terrible, que tiene mucho que ver con la psicología, pero que trasciende la psicología para toparnos de manos a boca con la metafísica, es: ¿cuál es el objeto formal de la voluntad? ¿Qué busca la voluntad? ¿Con qué se satisface la voluntad? ¿Y de qué tamaño es ese satisfactor natural para la voluntad? Y la respuesta es el bien. Pero aquí la gran pregunta a debatir es: ¿y qué es el bien? ¿Es lo que me conviene accidentalmente? ¿Lo que me conviene en estos momentos? ¿Lo que me conviene según las circunstancias? ¿Lo que me conviene económicamente, políticamente? ¿Lo que me conviene en qué sentido? Bueno, pues el bien que la voluntad busca es un bien absoluto. Porque ¿quién se satisface de modo perfecto al grado de que pudiera decir, ya no quiero nada? Eso es imposible. Ya no deseo nada. Es imposible. Mientras estamos vivos, la voluntad busca el bien. O cuando menos aquello que le parece bien. Y aquí entramos en un terreno en donde la psicología tiene mucho que ver, porque para muchas personas el bien es algo enteramente subjetivo. Algo que les parece bueno, como al drogadicto su cocaína o su marihuana, o como al alcohólico su tequila o su licor, el que sea, o como al avaro sus riquezas, o como al político su poder. Desde algún punto de vista le parece bueno. Y aquí nos enfrentamos a una realidad metafísica profunda, que también coincide con una verdad psicológica. Al ser humano le es imposible desear su mal en cuanto mal. Todo ser humano busca su bien, aunque sea subjetivamente bueno. Pero lo único que realmente sacia la voluntad humana es el bien en sí. El bien que no depende de circunstancias ni de valoraciones subjetivas, sino que es bueno de suyo, intrínsecamente. Y este bien, que es intrínsecamente bueno de suyo, por fuerza tiene que ser un bien universal y absoluto. Porque si fuese un ser relativo, sujeto al vaivén de la historia o de los caprichos humanos, sería un bien que a nadie podría satisfacer.
Con estos prolegómenos ya podemos entrar entonces a ver lo que aplica para el ser humano en su esencia. ¿Realmente qué es un ser humano? Somos organismos, no somos cosas. Ya dije que no se pueden ver los microbios con telescopio ni las estrellas con microscopio, lo cual no nos permite recurrir a la biología para hacer como aquellos, vamos a llamarles cruces de panda con conejo, que hacían una disección de un cuerpo muerto buscando el alma. Y algunos pseudocientíficos dijeron, ya descubrimos, después de que la persona entra en rigor mortis, pesa 28 gramos menos. Así que el alma pesa 28 gramos. Pero investigaciones más honestas y más recientes dijeron, no, no es el alma la que se fue, son los gases que el cadáver desprendió. Estamos hablando de 28 gramos de gases. Y si lo dejas que se siga pudriendo, pues se va a ir enjutando y va a llegar a pesar muchos kilos menos que cuando se murió. Entonces, no somos máquinas ni objetos de ninguna manera. Somos personas, somos mentes dotadas de cuerpo. El yo humano es el sistema más complejo que conocemos en el universo. Y como decía, detrás de todas las ciencias, o encima de todas las ciencias, como madre de todas las ciencias, tenemos a la metafísica. Pero a veces la metafísica, para poder demostrar ciertos principios metafísicos que para personas comunes y corrientes son poco accesibles, sobre todo si no tienen una formación filosófica, hay que recurrir en esta ocasión, para el tema que nos ocupa, a los fundamentos biológicos, que fueron los primeros a los cuales un gran investigador francés, Jean-Claude Remontant, recurrió para demostrar la gran tesis que hoy voy a proponer. Esta gran tesis que hoy voy a proponer y que se llama inteligencia trascendental, que está basada en la esencia misma de la persona humana. El fundamento biológico con el cual Jean-Claude Remontant de la Universidad de París comienza a trabajar, pues es el fundamento que llamamos metabolismo. En una persona cualquiera, dice el metabolismo, ninguna de las partículas subatómicas que se encontraban integradas en su organismo hace 7 años podrán ser encontradas hoy. ¿Esto qué quiere decir partícula subatómica? Bueno, pues en el átomo sabemos que hay muchas partículas que son más pequeñas que el átomo, como los electrones, los protones, los fotones, los quarks, las partículas que ahora se llaman el bosón de Higgs, que algunos científicos llaman la partícula de Dios. Bueno, son más pequeñas que el átomo y se llaman precisamente por eso partículas subatómicas. Bueno, pues ninguna de ellas se puede encontrar integrada en mi organismo cada 7 años. Cada 7 años, todas las moléculas, todas las células, todos los órganos, todos los tejidos, todos los músculos, todas las vísceras, el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, los riñones, a escala subatómica, submolecular, subcelular, pues, son radicalmente sustituidas. De tal manera que ninguna de ellas puede ser encontrada 7 años después de que estuvo ahí en un ser humano. Todos hemos completado, pues, varios ciclos cada 7 años, aproximadamente, en los que nuestra materia ha sido sustituida completamente. Esto es un descubrimiento hecho en la década de los 70. Concretamente, esta investigación se comienza en el año 1975 en la Universidad de París por Jean-Claude Remontant y su equipo. Ellos escriben un formidable libro en francés que se llama Le problème du homme, el problema del alma, que traduje en sus partes esenciales para poderles compartir los descubrimientos más interesantes de este formidable científico francés. Estos descubrimientos de que ninguna partícula que yo tuve hace 7 años me acompaña hoy,
ninguna de ellas está en mí, en mi cuerpo, me llevan a conocer plenamente que mi identidad yoica no es material. ¿Por qué? Porque yo no soy mis huesos. Todos fueron sustituidos a escala subatómica. Yo no soy mi cerebro. Todavía en esa época se creía, se pensaba torpemente que las células del cerebro no se regeneran. Pero hoy conocemos un proceso de noogénesis, de cierta capacidad que tienen las neuronas para reconectarse, reproducirse y poder sanar partes sanas o eliminar ciertas afecciones neurológicas que pueden hoy ser recuperadas mediante ciertos nutrientes muy avanzados, minerales y nutrientes. Pero de suyo, el cerebro no está estático y tampoco es verdad que una neurona muerta esté muerta para siempre. Puede, hoy se sabe, ser sustituida. Cuando las moléculas de mi cerebro son absorbidas mediante la respiración por otra persona, no puedo decir que esa persona está absorbiendo partes de mi yo. No, está absorbiendo gas carbónico, moléculas que yo arrojé y que pudieron estar en mi cerebro, pero que ya no están. Cada cual, ojo, aquí viene algo muy importante. Concéntrense, por favor, en este parrafito. Cada cual se conserva idéntico a sí mismo, desde la concepción hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque estoy en una permanente renovación material y en una permanente conservación de identidad. O sea, yo soy yo sin importar que que en mi caso de 77 años, más 9 meses en el vientre de mi madre, ya casi 78 años y medio, su servidor haya experimentado 11 ciclos en los cuales todas mis partículas subatómicas fueron sustituidas mediante el proceso metabólico de absorber anabolismo y de expulsar nutrientes, catabolismo. Ese permanente torrente metabólico que me mantiene, me mantiene de una manera que podríamos decir así. Mi cuerpo ni por un nanosegundo es el mismo. Basta con que yo aspire y expire para que miles de millones de moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono y de otras partes componentes de mi torrente sanguíneo y de mi sistema nervioso central y de muchas de mis células oxigenadas dejen de ser físicamente las que están ahí presentes para ser sustituidas y lanzadas a la atmósfera. Pero yo sigo siendo yo. Decía la gran pregunta Jean-Claude Tremontant, ¿cómo es posible que una persona humana conserve siempre su identidad en un organismo vivo que nunca conserva su identidad? Y la respuesta es esta. Yo no soy mis huesos, no soy mi cerebro, no soy ninguna parte de mi cuerpo. Yo soy yo y estoy en una permanente renovación material y en permanente conservación de identidad. Soy siempre el mismo, metafísicamente. Físicamente, ¿qué soy? Nunca el mismo. Biológicamente, nunca soy el mismo. Metafísicamente, yoicamente, espiritualmente, personalmente, soy absolutamente el mismo que papá y mamá concibieron cuando me concibieron. No soy otro, soy el mismo. Por eso aquí aplica el segundo principio metafísico irrenunciable, indiscutible. Yo soy yo y no puedo ser otro al mismo tiempo. Yo soy yo y no puede ser otro distinto a la vez que yo. Segundo principio absolutamente incontrovertible y perfecto. Y no es una identidad cualquiera, sino una identidad inmaterial, espiritual. ¿Cómo se demuestra que es una identidad inmaterial? Bueno, porque yo he sido siempre la misma persona. Yo estoy absolutamente seguro de ello. Cualquiera de nosotros lo estamos. Estoy absolutamente seguro
de que yo soy el mismo que recuerda haber, mi recuerdo más remoto, yo tendría unos 3 años, mi papá sube a mi recámara, me destapa, me pica la panza en el timbre, en el ombligo y me dice, vamos a llamar a la muchacha para que te suba tu biberón. ¡Rin! Y grita ¡rin! Y la muchacha sube con mi biberón, que todavía por razones de comodidad, a esa edad tan avanzada, todavía era mi manera de desayunar. Bueno, es un recuerdo que yo tengo, es mi recuerdo. No importa que todas las moléculas, todos los átomos, todas las partículas subatómicas de mi cerebro hayan sido sustituidas 11 veces. Yo sigo siendo yo, la misma persona. Yo como persona he subsistido a todos mis cambios y mutaciones corporales. Y si yo he subsistido centrado en un mismo yo soy, es porque ese yo no es materia. ¿Qué sucedería si fuese materia? ¿Qué sucedería si el yo fuese material? Pues que yo nunca sería yo. ¿Por cuánto tiempo duraría yo siendo idéntico a mí mismo? Pues ni por un nanosegundo, con el solo hecho de respirar. Yo soy, pues, concluye Tremontant y todos sus investigadores, soy una sustancia espiritual no renovable, no material, no sujeta al metabolismo. Soy un PIS. Así lo bautizaron en Francia. Principio inmaterial subsistente. Si la base del yo fuera material, yo no podría conservar mi identidad ni por un instante, dada la velocidad del torrente metabólico. Consecuencias lógicas. En el caso del ser humano, sea este un muchacho, un hombre adulto o un anciano, PIS, es el sujeto consciente. Y el sujeto consciente no es materia, porque si fuese materia, su identidad, dada la velocidad del torrente metabólico, no se conservaría ni por un instante. Es la permanencia de mi alma, la identidad de mí mismo y conmigo mismo para siempre. Estos descubrimientos me llevan a estar plenamente cierto de que mi identidad yoica pues no es material. Entonces, si yo no soy mi sangre, ni mis huesos, ni mi pelo, ni mi cerebro, ¿quién soy yo? Pues yo no soy un ser material como las piedras, las plantas o los animales. ¿Por qué los animales son estrictamente materiales? Porque no hay un solo animal que tenga un yo, que tome decisiones. No hay un yo que aprenda. No hay una escuela de delfines por delfines. No hay una escuela de abejas dirigida por abejas. No hay una cultura animal. Hay un instinto animal que es inmodificable a lo largo incluso de millones de años, como se ha demostrado en el caso, sin ir más lejos, de las abejas, que son la base de la agricultura mundial. Sin abejas no habría agricultura y no habría vida. Y se siguen comportando exactamente igual que hace 10 millones de años. No han aprendido nada. Digamos que ya son perfectas, ¿no? Yo no soy un ser solamente material, pues, como las piedras, las plantas o los animales. Yo soy una sustancia espiritual de naturaleza racional, consciente de mí mismo y que por lo mismo no puedo morir. Es decir, no seré aniquilado al morir físicamente. Así como no he sido aniquilado yoicamente en las 11 ocasiones en las cuales todas mis partículas subatómicas ya fueron sustituidas en forma absoluta, definitiva, para siempre e inmodificable e indetenible. En esos momentos sigo sujeto, y todos seguimos sujetos, a ese proceso en el cual el yo permanece idéntico a sí mismo en un cuerpo material que nunca permanece idéntico a sí mismo. Estos descubrimientos me llevan a estar plenamente cierto, pues, de que mi identidad yoica no es material, porque solo la materia muere. Ojo, al descomponerse en sus partes. El yo no tiene partes, porque no es materia. No se puede pudrir, no se puede morir, no se puede descomponer. Cuando el principio de información yoica
El principio de información vital desaparece. Queda la materia que había sido informada por el yo, por el alma, y compuesta por el pis, y que ahora se descompone como cadáver. Pero yo no puedo desaparecer. Yo no puedo ser aniquilado junto con el cadáver conforme éste se va degradando. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, si yo no soy mi cuerpo, si yo no puedo morir, si yo no soy mi cuerpo, yo no puedo morir ni ser degradado en materia inerte. No soy, pues, un ser aniquilable. Soy un ser consciente, inmaterial, que al desaparecer el cuerpo permanece idéntico a sí mismo, como a lo largo de mis 11 muertes he permanecido idéntico a mí mismo. Yo tengo que seguir vivo, es decir, consciente de mí mismo. ¿Cómo vive el alma separada del cuerpo? Aquí abandonamos poco a poco la biología, que nos ha servido de base para descubrir los orígenes metafísicos del yo, ¿sí? Ya hablaremos un poco más adelante de esto, posiblemente no nos alcance todo el tiempo para ver y de dónde viene el alma. En el momento de morir se da una explosión de conciencia, librada de los límites perceptuales físicos que nos impone el cerebro biológico. Perder estos límites en el momento de la muerte real debe ser algo fascinante, maravilloso, a tal grado que carezco de las palabras apropiadas para describir el impacto que debe significar lo que en esos momentos sucede. ¿Qué sucede? La explosión de la conciencia, el conocimiento puro de la inteligencia humana que conoce todo lo cognoscible, desprovista de los límites que le impone el cerebro. Es obvio, podríamos poner muchos ejemplos de cómo al ser humano el cerebro nos impone ciertos límites, pero nos da ciertas facultades que los animales no tienen. Los animales pueden ver, un águila puede ver desde 10 kilómetros de altura el conejo que se va a comer o el atún que va a sacar, aunque el atún pese 100 kilos. He visto videos así. Bueno, pero el ser humano, que no puede hacer eso, puede hacer cosas que ningún animal podrá aprender a hacer jamás. Pensar, decidir y recordar su propia vida. El animal solamente tiene reacciones instintivas, involuntarias, no inteligentes y propias de su especie. ¿Cómo vive el alma separada del cuerpo? La inteligencia conoce. Aquí es donde recurrimos a al tercer principio metafísico indiscutible. Todo ente inteligente obra en función de un fin inteligente. ¿Qué es lo que la inteligencia conoce? Pues lo que desde esta vida queremos conocer. ¿Y qué es lo que queremos conocer? La verdad. La verdad en sí. La verdad per se. La verdad que es anterior a mí, independiente de mí, superior a mí. La inteligencia conoce todo lo que es posible conocer, hasta en los más ínfimos detalles. Se conoce a sí misma, conoce a Dios, o mejor dicho, no le queda la menor duda de su existencia. El problema es que la certeza de la existencia del bien supremo no le garantiza su posesión. Tú pudiste haber escogido a lo largo de tu vida los 5 grandes contravalores, considerados estos en cuanto fines. Pudiste haber optado por el poder, por la fama, los honores, los placeres y las riquezas, pero no te los vas a llevar. Un personaje de la antigüedad, Alejandro Magno, entendió muy bien la lección que le dio su maestro Aristóteles. Y cuando él supo que iba a morir, porque la historia cuenta que fue envenenado por su esposa Roxana, debido a que encontró a Alejandro en gran clinch homosexual con el general Efastión, el jefe del ejército de su país, de Macedonia. Y que él, sabiendo que iba a morir y que mandó a hacer un ataúd, o a un ataúd le ordenó hacerle 4 agujeros. Sus generales le preguntaron que para qué quería un ataúd con 4 agujeros en cada extremo
inferior del ataúd. Y él dijo, para que todos ustedes aprendan que así como venimos sin nada, nos vamos sin nada. Terrible lección para los ambiciosos 4 generales que se repartieron el imperio de Alejandro en aquella época, porque no entendieron muy bien la lección que él quiso darles. Entonces, él no escogió, Alejandro no escogió, su corazón al morir no estaba aferrado a su poder, había entendido bien las lecciones de su maestro, no estaba aferrado a nada, estaba simplemente consciente de que él iba a entrar en conocimiento de la eternidad, en conocimiento de aquello que él en general había buscado. Él no era un aniquilador, él era un civilizador. De hecho, el primero en la historia que pone de moda los matrimonios interraciales y que genera multitud de razas mestizas es Alejandro, a pesar de su muy corta edad. Él no violaba y asesinaba a las mujeres de los países vencidos, sino que recomendaba a sus soldados, como Cortés a los suyos, tomar por esposas a las mujeres que quisiesen hacerlo en las ciudades o naciones vencidas. Bien, si la inteligencia conoce es porque el problema de la certeza de la existencia del bien supremo no le garantiza su posesión. ¿Qué se necesita para que desde esta vida garanticemos la posesión del único ser que va a saciar la inteligencia y la voluntad? Optar por los trascendentales del ser. Optar por el bien, optar por la verdad, optar por la belleza, entendida esta como el esplendor de la verdad, y optar por la unidad. Nunca buscar qué nos separa de la esposa, de los amigos, de los vecinos o de los componentes y miembros de un equipo, de una nación, de un club deportivo, de un partido político o de una fe, e incluso para el católico auténtico, el concepto de unidad implica considerar que todos los seres humanos son nuestros hermanos. Indiscutible e no importa cómo piense el otro. E incluso si es tu enemigo juramentado y te quiere matar, no por eso, como lo dicen los judíos, es un cerdo, como lo piensan muchos en su religión, ¿sí? No todos, algunos piensan que los cristianos no somos seres humanos, son unos cuantos, pero suele haber personas que piensan así, si bien la mayoría no, pero en el caso de los católicos verdaderos e incluso de las buenas personas hindúes, judías o de otras religiones que obran de buena fe, el valor de la unidad es fundamental. Y en ese caso garantizamos la posesión voluntaria, o mejor dicho, la satisfacción de la voluntad que se sacia con el bien más buscado a lo largo de toda nuestra vida. La verdad absoluta, el bien absoluto, la belleza perfecta, la unidad perfecta. Pero solamente si optamos aquí por ello. En la perspectiva realista, esta posesión es a la vez un don y una decisión suprema. Y yo le voy más a decisión que a don. ¿Por qué? Porque el que te creó sin ti no te salvará sin ti, dice San Agustín. La inteligencia conoce súbitamente, como una horripilante pesadilla, que todos los bienes materiales por los que optó, aun a sabiendas de su fugacidad y de su ínfimo valor, se quedaron allá lejos, infinitamente lejos en la tierra, y fuera de su alcance, aun cuando los conozca perfectamente. Pero también puede suceder lo contrario, que al momento de morir se cumple, si el sujeto así lo ha decidido, el fin supremo de la existencia, el fin de la creación según la cosmovisión realista, que es el estar centrado en el conocimiento de Dios, la posesión de Dios, como Él nos conoce, nos posee y nos ama. Conocer el universo, la historia y la vida, como Dios las conoce, y poseerlas de manera perfecta y absoluta y para siempre. ¿Cómo vive el alma separada del cuerpo que rechaza a Dios voluntariamente al escoger poder, placer, fama, honores y riquezas como fines de la existencia?
Su condición es peor que la nada, o mejor dicho, no es rechazada. Ella misma ha ejecutado con anterioridad a lo largo de su vida terrenal una especie, llamémoslo así, de suicidio teológico, de herejía existencial definitiva, por medio de la cual sufre una pena de daño que será eterna porque ella misma ha renunciado a toda posibilidad de rectificación. Esto quiero engancharlo con el drama que hoy sufre México. ¿Qué pasaría con la multitud de chairos analfabestias que votaron por Malo si hubieran tenido un ligero conocimiento de esto? Si sus maestros, los clérigos, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, les hubieran hablado a tiempo, machacona, terca, disciplinada, frecuentemente y al alcance de su nivel intelectual. Muy pocos hubieran optado por alguien que ofreció dos cosas: venganza, ya lo estamos viendo hoy, cómo las preferencias para él suben otra vez, ya había caído a 48 y ya está otra vez en 53. Ay, porque ahí viene, como en el pan y circo, ahí viene Calderón, ahí viene Peña Nieto, ahí vienen no sé cuántos, y la gente está ansiosa de ver cómo las grandes figuras políticas de los sexenios pasados, ya incluso se habla de Salinas, van a ser entregadas a las fieras de la multitud. ¿Qué movió al votante? La venganza contra el narcosistema de 92 años. Sí, es cierto. ¿Y qué lo mueve ahora a ese votante que todavía simpatiza con el tirano? Nada más una cosa: la lana, el dinero conseguido sin esfuerzo. Por esa razón, el que pudiéramos en un momento dado encontrar la forma de reeducar en principios filosóficos básicos a las multitudes. Oye, ¿cuál es tu origen? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu destino? ¿Para qué naciste? No naciste para aniquilarte. ¿Quién eres tú realmente? ¿Qué va a pasar contigo cuando te mueras? No nada más te vamos a enterrar o a cremar. Además, el pseudocatólico mexicano, que en realidad es sincretista, neopagano y nada más bautizado, no tiene la menor idea de todos estos conceptos, incluso a escala universitaria o profesional. He dado este tipo de sesiones en vivo durante muchos años y las reacciones de la mayoría son desde un escepticismo rabioso hasta una incredulidad agresiva, y son siempre menos de la mitad los que pueden encajar el pensamiento metafísico sin mayores dificultades y decir, no, pues sí, me cayó el centenario y gracias. Muy pocos lo han podido hacer. Démonos cuenta y decidamos. Démonos cuenta y decidamos. Izquierda, placer, poder, fama, honores y riquezas. Derecha, bien, verdad, belleza y unidad. Esa es la izquierda. Y no se va a llevar nada. Pero ahí están, ansiosos por la venganza y ansiosos por recibir la dádiva que les va a permitir al narcosistema perpetuarse. Y a ellos no vivir la cultura del esfuerzo. Antes de darnos cuenta, ya muertos. Antes de que cese la capacidad de elegir. Porque una vez que lo conocemos todo, ya no podemos elegir. Ya habremos elegido, desde aquí y desde ahora. Démonos cuenta de que la naturaleza del yo posee una capacidad nunca susceptible de ser llenada por entero con bienes caducos, materiales y deleznables. Nuestro tránsito a la vida eterna no consiste, pues, en confundirnos con un espíritu universal impersonal, sino en existir personalmente, realizando de manera plena nuestras potencias humanas en todos sus ámbitos, e incluye como valor agregado la posesión física del universo material, porque, y esto ya no es ciencia, ya no es filosofía, aquí ya es credo, ya es teología, habremos de resucitar y poseeremos el cosmos entero. Un universo tan monstruosamente inconcebible en su grandeza solo se explica porque en él está preparada nuestra morada,
en cuanto personas, dueñas de un cuerpo glorioso que tendremos y del que disfrutaremos al resucitar en amistad con nuestro Creador. Al despreciar o subordinar a la ética el poder como fin, no como servicio, la fama y los honores como propósito de la vida, el placer como criterio de bondad o maldad, las riquezas como adicción y avaricia, podemos escoger esto, como él lo escoge el 80% de la población terrestre. Yo invito pues a crear un programa a largo plazo, muy largo plazo, en el cual podamos reeducar a la gente en masa, desde kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad. Oye, ¿quién eres? Filosofía para chairos, para dummies, para principiantes, que se pongan a pensar sobre su verdadera identidad, que no es nada más tragar y tener lana, o un lugar para echarse a dormir, o guarecerse del mal clima, que no es nada más irla llevando, que tenemos todos como raza humana un destino trascendente, y que casi nadie se pone a pensar en esto. Y entonces carecen de la quinta inteligencia, que es la inteligencia trascendente, inteligencia espiritual, la inteligencia que nos va a permitir regir toda nuestra vida, escogiendo la verdad absoluta, anterior, superior e independiente de mí. El bien honesto por encima de lo deleitable o lo útil, la belleza entendida como el esplendor de la verdad, la unidad en la diversidad como triunfo sobre la ambivalencia, la envidia y todos los placeres y pecados capitales, pero esto es una elección. Y claro, como dice el dicho, el que no conoce a Dios, pues a cualquier caca se le hinca. ¿Por qué hoy México sufre una tiranía como nunca en su historia? Qué terrible responsabilidad tenemos, los que debimos haber trabajado. Bueno, no me pesa mucho en mi conciencia porque yo desde que tengo 14 o 15 años siempre he manejado este discurso, a diestra y siniestra, y muchas veces con puertas una tras otra cerradas y vueltas a cerrar, por atreverme cínica y descaradamente a proclamar no solamente mi fe, sino mis conocimientos metafísicos, filosóficos, trascendentales sobre estos temas que son de vida o muerte. Pues yo dejaría hasta aquí mi exposición y daría los 35, 30 minutos que nos quedan para que puedan hacer las preguntas que encuentren plausibles o necesarias hacer. Adelante, por favor. Platicamos, preguntamos. Adelante, Pablo. Voy a empezar con quitamos la pantalla para ver todos. Muy bien. Vamos a decir cerrar. No, es ya no compartir. Dejar de. No, te quito. Está. Ahí está. Dejar de compartir. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Muy bien. Preguntas. Estamos en ese. Pablo. A ver, Juan, digo, sí, entiendo cómo lo explicaste el tema de yo no soy mis huesos, no soy mi cerebro y me estoy renovando. Al final, los animales igual, entonces, pues al final ellos no tienen un yo con una conciencia, ni con una voluntad, ni con una inteligencia, pero pues sigue siendo la misma mascota que tienes en tu casa de 15 años, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo es eso? La misma. O sea, ¿el instinto es lo que lo mantiene o cómo funciona? ¿No? Se mantiene la identidad de la unidad que todo ser es. Acuérdate que todo ser, este es un ser, esto existe. Tiene unidad, si no, no existiría. ¿Sí? De hecho, en cuántas ocasiones a una máquina se le llama una unidad. ¿Sí? Por ejemplo, las unidades de transporte, las unidades de cómputo, las unidades inteligentes, en fin. Todo ser es bueno, bello, verdadero y uno. Es una unidad. El animalito es una unidad no consciente. Entonces, al morir físicamente, ¿qué sucede? Se aniquila en cuanto a unidad. Entonces, eso no explica entonces el alma per se, ¿no? O sea, al final, pues, también podemos mantener la unidad. No lo estoy justificando, pero quiero entender la explicación, ¿no? Podemos entender la unidad
Sí, pero acuérdate que, cómo se llama lo que mantiene la unidad, humana? Ujú. Lo que mantiene la unidad humana es la inteligencia de ser yo, el conocimiento de que yo soy yo, la voluntad de mis propias decisiones, la imputabilidad de mis acciones de toda la vida de modo intencional y cada vez más perfectible. El animal conserva su identidad física, ¿no?, cambiante metabólicamente, igual que las plantas. Es la misma planta, pero como la planta no tiene conciencia, la planta y el animal no trascienden. Esa es la respuesta correcta. No hay trascendencia del yo, porque nunca lo hubo. Por eso, por las potencias del alma, más que por el tema de la Exacto. Aquí, ¿qué es lo que tiene que resaltar, Pablo? En esta explicación, lo que tiene que resaltar es la permanencia del yo en un organismo que nunca permanece. Oye, Juan Bosco, Sí, adelante. no sé si esto que está diciendo Pablo, que está muy interesante, tenga que ver algo con el concepto de diferencia entre lo que es el alma y el espíritu. Porque, no, es que el alma es espiritual. Bueno, yo recuerdo alguna definición por ahí, no recuerdo si era del mundo helénico, algo así. Y el alma la definían como todo aquello que le daba movimiento a un ser, y definían el alma, que había alma animal y alma vegetal. Así es, y alma Y racional. el espíritu era exclusivamente del ser humano, ¿no? Que implicaba toda la conciencia que posee el ser humano. Mira, desde Santo Tomás para acá, y te hablo de hace más de 1000 años, desde Santo Tomás para acá, los preaquinatenses y el aquinatense Santo Tomás identificaron 3 palabras: alma, espíritu y yo. El yo es el alma es el yo, y el yo y el alma son espirituales. ¿Correcto? En la Hélade pudo haber significado lo que tú acabas de decir. De hecho, sí. Ajá. Los socráticos y Aristóteles mismo hace esa distinción. Pero ya en la escuela tomista, que es la que sigue vigente más que nunca, que es la más realista de las, o la única realista tal vez de las escuelas filosóficas desde que se funda en Grecia con Aristóteles, sostiene que el yo es el alma, individual, insustituible, única, y que no puede ser y no ser a la vez, y que no puede ser alma y no alma, es. Claro. El espíritu es espíritu y no es materia, y subsiste a pesar de los cambios materiales. Y el yo es el mismo. Entonces, yo, alma y espíritu se identifican en la escuela realista como una sola entidad. Perfecto. ¿Ok? Perfecto. Y ya se reconoce también las facultades del alma, también desde Santo Tomás. Del ¿no? yo, la inteligencia y la voluntad. Son 3. La inteligencia, que busca la verdad y no se satisface sino hasta conocerla. La voluntad, que busca el bien y su posesión. Y la memoria, que te mantiene en contacto con quién has sido, qué has hecho y qué has deseado y qué has decidido. De tal manera que la imputabilidad de tus acciones, por remotas que éstas sean, pues permanece, ¿no? Fuiste tú el que hiciste lo que hiciste y fue otro el que hizo otra cosa y no tú. Por lo tanto, inteligencia, memoria y voluntad son las 3 potencias del alma, del yo y del espíritu humano. Y estas 3 facultades se conservan y son no aniquilables por el hecho de que cese el metabolismo. Así como nunca cesaron en las 11 veces que yo he cesado mi metabolismo para pasar a ser un cuerpo totalmente distinto al que yo tenía hace 7 años. Sigo siendo. Ni cesarán por toda la eternidad. Ni cesarán por toda la eternidad. Exacto. Perfecto. Gracias, Juan Bosco. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos un buen lapso. Algo más mundanón, Juan, el tema de los 7 años que pasan. Sí. Las enfermedades, por ejemplo, ¿por qué pueden perdurar más de 7 años si estás renovando todas tus...? Porque son agentes no intrínsecos. Una enfermedad, las más comunes,
Bueno, las 4 más comunes, ¿qué son? Enfermedades estructurales, ¿sí? Enfermedades metabólicas o endocrinológicas, ¿sí? Entonces, la célula o vamos a decir, el átomo y sus partículas que son sustituidas, llegan y sustituyen una estructura que ya está dañada, ¿sí? Es como si tú a un edificio chueco le cambias todos los ladrillos que lo forman sin cambiar su estructura. Sigue chueco, ¿no? Las otras 3 enfermedades más típicas de cualquier ser vivo, pues son las bacteriológicas, las virales y las microbianas. Y son agentes externos que pueden afectar o no, pues según encuentren tu sistema inmunológico, ¿no? Y hay personas que son de suyo sumamente vulnerables a agentes de estos 3 tipos, bacteriológicos, microbianos o bacteriales, porque ya tienen una mala función diabética, cardíaca, circulatoria, o qué sé yo, ¿no? O el hígado les trabaja mal porque a lo mejor consumen mucho alcohol o muchas comidas grasas, qué sé yo. Entonces, la renovación de las moléculas a escala atómica o subatómica no cambia el funcionamiento endocrinológico. Lo mantiene. Y lo mantiene lo más posible hasta que la estructura misma no resiste y la persona, el organismo, muere. Okay. Pero recordemos algo que vale la pena recordar a estas alturas. El organismo humano no fue diseñado para morir. Su diseño original era inmortal. Su diseño original era sabio. Su diseño original era impasible y ágil. Somos exactamente lo contrario hoy, mortales, medio brutos, aunque todavía muy inteligentes, ¿no? Somos muy susceptibles al dolor, la muerte, las enfermedades, las bestias del campo, etcétera. Y nos transportamos con mucha dificultad como resultado justamente de la elección primaria que en teología y en historia se llama pecado original, ¿no? Pero eso sería una parte todavía mucho más superior de lo que llamaríamos inteligencia trascendental. Hasta aquí nos hemos quedado en el terreno filosófico. Porque incluso Dios como tal, no me refiero a la Trinidad católica, me refiero a Dios como tal, como ente creador de todo lo que existe, es el ser más accesible a la metafísica. O sea, el que aprende metafísica se topa de plano, de nariz a boca, con la existencia de Dios. Al grado de que si estudia bien metafísica, le resulta imposible negarlo. Y también lo increíble, Juan Bosco, Sí. Grandes científicos que caen en esa tendencia cientificista, como Stephen Hawking, Sí. ¿te acuerdas? Sí. Que al final de su vida escribe un libro que dice, no recuerdo el título ahora, pero algo así como la conclusión que saca es que el universo se crea a sí mismo sin necesidad de un Dios. Ah, no, sí. Es Incurre en una barbaridad, incluso científica. Es absurdo. Sí. Pero es algo increíble que un científico se pone a hablar de temas metafísicos, ¿no? Y lo asegura con una certeza que no le proviene del método científico, sino ¿no? de una ideología. Es anticientífica. Como Es de hecho, anticientífica. en la actualidad vemos que la ideología de género, pues es antibiológica, es anticientífica, no se sustenta en la naturaleza, ni en nada comprobable. Es como se los digo muchas veces en mis discusiones. A ver, si un transgénero o un gay o una chica lesbiana vienen y cometen un crimen y después viene CSI y busca tus huellas de ADN en un vaso o en una manija de puerta, ¿qué sexos va a encontrar? ¿Los 102 que reconoce la ONU o solo uno de dos? Sí, no, solo uno. Pero lo que me parece increíble es que un científico viola el método científico, ¿no? Obteniendo esas conclusiones. Claro. Juan, Fíjate una que pregunta. aquí hay una anécdota atribuible a Albert Einstein muy interesante, que es en el momento en el cual él se vuelve deísta. Él era ateo.
Sí. Pero hay un momento de su vida en el cual él admite la existencia de Dios. Y es cuando en el telescopio de Monte Palomar, junto con otro gran astrónomo que en estos momentos no recuerdo su nombre, observan, finalmente logran observar el famoso Big Bang. Es una explicación un poco complicada de que observan la gama de colores del corrimiento al rojo. Corrimiento al rojo. ¿Sí? Y entonces concluyen que el universo comenzó. Tuvo una explosión inicial, a la que ya Lemaitre, varios años antes, había llamado el Big Bang, y que Einstein y su compañero confirman como un hecho telescópicamente comprobable, que ya es indiscutible a la fecha. Y entonces el compañero le dice a Albert, oye, sería bien interesante que pudiéramos elaborar la historia de lo que ha sucedido desde el Big Bang hasta estos momentos. Y en esos momentos Albert le dice a su compañero, no, hay algo mucho más interesante que saber qué había antes. Y es en esos momentos cuando él dice, Aristóteles tenía razón. Tiene que haber un principio eficiente, una causa eficiente, capaz de haber causado lo causado. Lo que estamos viendo es el efecto de un principio anterior al universo. Tuvo la humildad de reconocerlo y ya nunca cambió. Pero nunca llegó al teísmo. No, el teísmo sí. Nunca ¿Sí? llegó al cristianismo. Nunca llegó al cristianismo, por supuesto, No, pero al teísmo pero que yo sepa llegó tampoco. a un teísmo muy honesto, a decir, necesariamente tiene que haber un creador. Y tiene que ser un ente inteligente y tiene que ser un ente vivo. Porque si hay vida, la vida no puede venir de la no vida. Claro. Y si hay inteligencia, tiene que venir de un ser inteligente, porque la inteligencia, para existir, necesita de un principio de causalidad suficiente, inteligente y vivo. Hasta ahí llegó Einstein. Suficiente, ¿eh? Bueno, ya Juan, fue buenas noches. un avance. Sí, formidable. Después de que se burló de Lemaitre, ¿te acuerdas? Ah, sí, por supuesto, pero después del Big Bang dejó de burlarse y ya, nunca más se volvió a burlar. A ver, yo Más, quiero Laurita. preguntarte algo, Juan. Sí, cómelo, adelante. ¿Quién pregunta? Soy Laura. Laura, adelante, Laurita. Hola. Bueno, la ciencia sí también habla de ese yo permanente a pesar de la muerte de celular y molecular y que se renueva, Sí. pero pues le da la explicación a través del ADN y de la memoria molecular precisamente. Pero bueno, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, Sí. la mayoría de las tesis que tú estás exponiendo, las expones basado en algunos pensadores, sea Aristóteles, sea varios que has mencionado. Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Exacto, Santo Tomás, Lonergan. todos grandes personajes. Sí. Sin embargo, ¿por qué asumimos que esas personas sí tienen la verdad cuando sabemos que existe realmente una verdad única quizá, pero a fin de cuentas pueden todos ellos tener lo que están diciendo puede ser su percepción, no la verdad precisamente. Inclusive en cuanto a la forma y los atributos que puede tener la fuente, a la que luego le llamamos Dios, pero bueno, todas esas son percepciones y conclusiones, a lo mejor unas más silvestres y otras más educadas, pero a fin de cuentas, ¿quién puede decir quién es el poseedor de esa verdad? Solamente porque así lo piense o así lo dedujo. Fíjate que si tú sostienes esa forma de pensar, caerías en una postura que le niega a la inteligencia humana la capacidad para conocer la verdad. Y no, pero no se le atribuyo a una sola persona o una persona en específico. Es que Creo aquí, que cualquiera de nosotros podemos tener esa inteligencia y sí, no vamos a coincidir. no, a ver, ahí te va, la respuesta correcta. ¿Cuántas Ajá. respuestas correctas tiene cada pregunta? Pues ¿Cuántas? correcta debe haber una, pero que cada uno puede dar diferentes ¿Respuestas respuestas, correctas? nosotros como seres humanos somos, No, ¿no? espérame. No hablé de opiniones, Laura.
Por eso, correcta, pues supongo que una, pero que no sé si sea alcanzable por el humano. Entonces estás en la escuela escéptica radical. Y Sí. al hacer No, esa no tan pregunta, radical, pero sí escéptica. Sí. bueno, entonces no se sostiene. Porque fíjate, si tú crees que la mente humana no puede conocer la verdad, tampoco puedes conocer que lo que estás diciendo es verdad. ¿Correcto? Estoy de acuerdo. Estoy de Entonces cae acuerdo. por su propio peso tu posición. No, yo estoy de acuerdo en que ni siquiera mi posición ni mi duda es la verdad absoluta. Entonces niega tu Pero ¿por propia qué si la existencia. mía no es? ¿Por qué la de Aristóteles sí puede ser o la de X persona? ¿Qué atributos tiene esa persona para que ella sí posea la verdad y no el de junto? Tienen varios atributos. Primero, reconocen la enorme diferencia entre opinión, percepción y realidad. Y pueden diferenciar entre que la realidad no está en mí. La realidad es distinta de mí. Es anterior a mí e independiente de mí. ¿Puedes aceptar esas tres cosas? La Sí, yo realidad. esas las acepto totalmente. Perfecto. Entonces ya diste un gran paso. Si la realidad es anterior a ti, superior a ti e independiente de ti, la pregunta que sigue es, ¿puedes tú conocerla como ser humano, sí o no? No lo sé, ahí sí estoy dudosa, pero sobre todo porque sería que unos sí y otros no. Porque la Si la- inteligencia humana no es uniforme. El o conocimiento sea, humano no la es uniforme. percepción de la verdad depende de la inteligencia. Exactamente. Hay personas que son capaces de inteligir súbitamente, genialmente, intuitivamente, instantáneamente. Los Y genios. no podría confundirse esa inteligencia con una percepción pues muy intensa que esa misma persona A cree que es la verdad. ver, te voy a poner la diferencia. Perdón, que No, yo sé que qué soy bueno, Laura, escéptica. excelente, encantado. Reconozco el No pidas escepticismo y por perdón, eso por favor, me Lara. interesa Al y me gusta contrario, preguntar. aplauso, No, y aplauso. por eso me gusta preguntar, porque soy Magnífico. escéptica, pero me gusta escuchar. Muy bien, ahí te va. No es lo mismo inteligir que percibir. ¿Eh? Tú ¿Correcto? percibes una luz muy intensa delante de ti. La estás percibiendo. Ajá, Es tan intensa que a lo mejor te sí, ciega la vista, pero no sabes cuál es la fuente de luz. Puede ser una lámpara, puede ser una lámpara casera, una lámpara de policía, puede ser un faro de automóvil, puede ser ajá, N cosas. Entonces la percepción claro, no implica inteligencia. Y puede haber una persona que esté tan correcto, ciega que no percibe lo que tú estás percibiendo. ¿De acuerdo? claro, Entonces, no hay que confundir sí, percepción con inteligencia. Pero si tú sumas las dos, una gran capacidad perceptiva con una gran capacidad de inteligir, pues ya tienes un grado más. Ahora, considera lo que dije al principio. Muchas personas tienen poquitos datos, ¿sí? Poca ok, información, muy limitados conocimientos y les es casi imposible ajá, llegar a la sabiduría. Hay personas que tienen sí, millones y millones de datos, pero que no tienen información, solo tienen datos. Una persona es tan inteligente como es ok, capaz de pasar de los datos a la información, al conocimiento y a la sabiduría. Y la sabiduría ajá, siempre va a tener presentes varias cosas. Primero, los trascendentales del ser. Todo ser, sin excepción. Una mosca, una pulga, una bacteria, un átomo. Es bueno, es bello, es verdadero y es uno. Y eso es una conquista de la inteligencia humana, no nada más de algunos seres inteligentes. Es una conquista de la ok, inteligencia humana. ¿Sí? Otro principio fundamental. Las personas como las que menciono se guiaron siempre por los principios naturales de lo que se llama epistemología. Y la epistemología es la ciencia que te enseña a conocer. ¿Cómo conoce la inteligencia humana? La inteligencia ajá, humana sí, conoce por lo que se llaman las causas esenciales. Causa eficiente,
Causa formal, causa material, causa ejemplar. La causa eficiente es la que vimos, la causa capaz de causar lo causado. La causa formal es aquello que hace que el ser sea lo que es y no otra cosa. ¿Qué es aquello que hace que seas persona? Inteligencia, memoria y voluntad. Inmateriales. Eso te hace persona humana. Principio universal que nadie ha podido rebatir. Es decir, las personas que menciono que pertenecen a la escuela realista moderada, te recuerdo nuevamente el principio, que se parece un poco al tuyo, pero que es más avanzado, porque sí reconoce a la inteligencia humana la capacidad para descubrir la verdad. Porque fíjate, si no reconoces a la inteligencia humana la capacidad para descubrir la verdad, tampoco le puedes reconocer la incapacidad para no reconocerla. Estarías paralizada absolutamente. Claro, no, es que sí le reconozco la inteligencia, pero no, lo que me cuesta trabajo es que unos sí la tengan y otros no. Y otros porque no. Todos A precisamente ver, tenemos unos la tenemos cualidad. 1,80 de estatura y otros son enanos y otros son gigantes. Y unos tenemos habilidades diestras y otros son Bueno, zurdos. pero ahí es algo visible, ¿no? Yo Bueno, la juro, yo he conocido inteligencia gente que se dice muy inteligente y no no lo lo es, es. para mí. ¿De qué depende la inteligencia? Como función Ajá. cognitiva. Depende del grado de riqueza de las interconexiones neuronales. Y Ok, esto está íntimamente ligado a la recepción de lo que los psicólogos realistas llamamos la fórmula nutricional básica. Mientras más un niño ok. en el vientre materno recibe, y cuando nace desde luego, caricias, tiempo y reconocimiento, su interconectividad sináptica se va multiplicando. Y ese niño que recibe caricias, tiempo y reconocimiento adquiere niveles intelectuales asombrosos. ¿Por qué? Porque su cerebro Claro. recibió lo que más, la comida, el alimento más valioso para el Sí, sistema el nutriente más valioso, claro. que es CTR, caricias, tiempo y reconocimiento. No importa la dieta física, puede ser la mejor, la más balanceada, Claro. la más rica en minerales y vitaminas. Si no tiene mucha madre, por así decirlo, si no tiene mucho CTR, Sí. no desarrolla Ajá, suficientemente su sistema nervioso central. claro. Ese Sí, tamaño. sí, Entonces, tienes razón. además somos individuos únicos, irrepetibles e Ujú. inefables. Inefable es muy parecido a irrepetible. Es como inexpresable. La identidad de cada quien es la de cada Sí, quien. Por eso recurrí al segundo principio. Tú no puedes ser tú y al mismo tiempo ok. tú eres única y tienes tus talentos, tus conocimientos, tus virtudes, tus valores, tus habilidades únicas. Solamente tú las tienes y nadie más. Incluso aunque sea tu gemela perfecta Claro. o idéntica. Eso nos da una desigualdad natural. Por eso el comunismo, por ejemplo, es intrínsecamente contrario a la naturaleza, porque pretende una Sí, claro, igualdad de porque no todos, somos iguales. y no, nadie es igual a otro. Todos Ujú. somos radicalmente distintos en lo accidental, aunque seamos idénticos en lo esencial, que es el principio inmaterial subsistente Ujú. que ya hemos expuesto. ¿Ok? Claro. Bien. Muchísimas gracias. Recomendación es que te Gracias, cuides Juan. del escepticismo extremo, porque eso te puede llevar, si llegara a ser fuerte en tu vida, te puede llevar a hondas decepciones. ¿Por qué? Porque solo la verdad te hace libre. Nada más. Claro. No, no soy tan escéptica, tan extremista, pero aprovecho con Para poder- personas como tú para abusar un poquito no, no es abuso. de tu conocimiento y me saque las De ninguna espinitas. manera es abuso, es un placer. Gracias, Y cero molestia lo que placer causa. gracias, Bien, pues 5 gracias, minutos Juan. más y nos despedimos. ¿Alguien Ana más? Meli, Sí, A yo. ver. Bueno, yo nada más o sea, vamos, me encantó la exposición y aquí quiero Meli. decir, Ana Meli, sí. A Meli. Aterrizamos, digamos, la metafísica con la religión, o sea, van casi de la mano, porque, vamos, el hecho de que nosotros seamos materia y alma espiritual
lo mismo maneja la religión, que es reconocimiento de Dios, ¿no? Entonces, esa es la forma de atacar de cierta manera a los no creyentes de cómo es que después de esta vida vamos a otra vida, porque ¿cómo les explicas? Claro. No, me encantó, está facilísimo y muy, muy claro. Qué padre. Muy, muy bien. Me encanta. Sí. Gracias por tu información. Y una cosa que en un momento dado, mucho más adelante, podríamos ver, es esta doble conciencia que tiene la persona trascendentemente inteligente. Que esto es el último concepto con el cual quiero cerrar la sesión. Y esta doble inteligencia, esta doble conciencia de la persona inteligente a escala trascendental se expresa así. Primer nivel de conciencia, mi muerte inminente. Yo sé que puedo morir en cualquier instante. No me siento inmortal físicamente. Que desgraciadamente, por ejemplo, ahorita hay millones de enfermos en el mundo que se han enfermado y se han muerto por creerse inmortales e invulnerables. Y hasta hacen juntas y baturrillo y medio en España, por ejemplo, el famoso Miguel Bosé, y luego, claro, le sacatea y no va, ¿no? Porque a lo mejor se dio cuenta de que se podía enfermar y morir. Y se rajó. Enrique Delgadillo, aviéntala rápido porque has levantado la mano, pero no... Enrique Delgadillo. Perdón, y el segundo estado de conciencia trascendental, el segundo, lo que nos hace realmente inteligentes a escala trascendente, es la conciencia de mi inmortalidad espiritual, yoica o de alma. Yo soy un ser mortal físicamente y nunca lo pierdo de vista. Y yo soy un ser inmortal para siempre y nunca lo pierdo de vista. Y sobre esas dos bases tomo mis decisiones de valor. Imagínate cómo impactaría esto las decisiones políticas, empresariales, sociales, familiares, de la vida cotidiana. En una persona que nunca pierde de vista estas dos realidades trascendentales, no, bueno, pues es un genio en las decisiones. Ya no tiene nada que acertar, porque todo lo demás se deriva de estas dos conciencias permanentes. Y por lo tanto, su manera de decidir es profundamente responsable. La última pregunta aquí, ¿de quién era, Jorgito? Perdón. De Enrique Delgadillo. Adelante. Eso más que pregunta era un comentario. Adelante. La inteligencia y la memoria, voluntad, si no van perfectamente ligadas hacia la trascendencia, que es el fin último. Sí, si no se ordenan al fin último, pues son un desperdicio, son lo que los psicólogos realistas llamamos herejía existencial. ¿Sí? Es un desperdicio brutal, imperdonable. No utilizar tu inteligencia, tu memoria y tu voluntad para la conquista del bien supremo es una soberana estupidez o un acto brutal de soberbia. ¿Sí? Leonel. A ver, pon tu micrófono, Leonel. Ahí. Yo no te voy a preguntar nada porque ya está, yo precisamente todas mis preguntas te las hice en la tarea que te mandé. Sí, muy bien hecha, por cierto, y te las voy a contestar. Ahí te dejo nada más para que no se te vaya a pasar porque sí tengo muchas dudas y tengo varias cosas que me gustaron mucho de ahí. Por favor, entonces, nomás te encargo. Pregunten, para eso está el chat y no nada más para citarnos cada 8 días. ¿Sí? Sí, no, perfecto y muchísimas gracias. Excelente fue la tarea de ahora. Magnífico, pues muchas gracias, Juan, nuevamente. Nos vemos hoy nos vemos mañana en la sesión que estamos por hacer con Mario. Nos vemos a las 7. No me confirmó todavía, pero ya le dije, no se entendió bien. Si confirma, les mando la invitación ahí. Correcto, Jorge. Un abrazo para todos. Buenas noches. Me voy a abrazo. Gracias, Juan. Gracias, Juan Bosco. Buenas noches a todos. Jorge.